la suya y ahora la de doña Cecilia Sánchez. Ella es la ministra de Justicia, la líder en el Ministerio de Justicia, que tomó una decisión. Ella sabía que iba a ser polémica. Yo se lo voy a preguntar, pero se sabía desde que se vio venir. Hay preocupación. Los políticos todos rasgándose las vestiduras, pero la gente en la calle, usted y otras personas que nos están oyendo, dicen, Santísimo Dios, ¿por qué están liberando a los privados de libertad? Entonces, doña Cecilia, se lo preguntamos así, ¿por qué están liberando a los privados de libertad? ¿A cuáles privados de libertad y por qué? Buenos días. Muchas gracias por darme la oportunidad de explicarle a la ciudadanía costarricense cuáles son las razones de esta decisión, que como usted bien señala, resulta polémica y posiblemente da la oportunidad para que muchas personas utilicen tribunas para decir cosas que no son ciertas. En primer lugar, tenemos un tema de derechos humanos. Costa Rica es un estado democrático que apuesta por el respeto a los derechos humanos. Y los derechos humanos de las personas privadas de libertad están siendo seriamente lesionados en las condiciones en las que se encuentran nuestros centros carcelarios. Para muestra un botón, le voy a comentar, por ejemplo, que el Centro de Atención Institucional Gerardo Rodríguez, el Complejo Reforma, tiene una capacidad real para 535 personas y tiene al día de hoy 1.579, lo que nos marca un hacinamiento de 195%. San Carlos tiene una capacidad real para 347, alberga 787, es decir, un 127%, y así podría mencionarle otros datos. ¿Qué tenemos entonces frente a estas circunstancias? Bueno, en primer lugar, órdenes de los tribunales de ejecución, de los jueces de ejecución, de la Sala de lo Constitucional, que nos han ordenado el cierre técnico de muchos de nuestros centros, que nos viven constantemente dictando medidas sanitarias, advertencias de que van a seguir causa por desobediencia a la autoridad, nos obligan a mejorar estas condiciones y paralelamente, a través del trabajo cotidiano del Poder Judicial, nos están ingresando un promedio de 615 personas por mes. Por mes. 615 personas por mes ingresan. El Ministerio de Justicia ha venido ingresando a personas hacia los centros semiabiertos toda la vida. El programa semi-institucional es uno de los programas de adaptación social y el programa semi-institucional alberga a personas sentenciadas a quienes, por ser primarios, por ser personas de buena conducta, por cumplir, por tener un lugar donde referente familiar, por tener una oferta laboral, se les permite estar en estos centros y solo llegar a pernoctar toda la semana o algunos días. Eso se ha hecho siempre. Y le puedo decir que en estos momentos en el semi-institucional se albergan 4.537 personas. Y según las estadísticas del Ministerio de Justicia, el 90% culmina con éxito su condena, mientras que el 10% restante que fracasa no es porque se dedica a cometer delitos, solamente un 1% de esa cantidad. El resto vuelve al centro cerrado porque incumple la medida, es decir, porque se tiene que presentar a pernoctar un determinado día y no llega. Es este tipo de faltas. Por otra parte, Amelia, hay un tema de los centros penitenciarios que están a punto de colapsar. Un motín en los centros penitenciarios nos puede generar las muertes que hemos visto en otros países de América Latina. Yo por eso quiero hacer un llamado muy vehemente. Yo invito a nuestros señores legisladores a que visiten nuestras prisiones, a que conozcan las condiciones en las que están las personas privadas de libertad. Que yo no pienso en las víctimas, es un argumento de Sancho, no, de ninguna manera. Nosotros no estamos siendo irresponsables. Estamos reubicando a las personas, es decir, pasándolas del centro
de atención donde están permanentemente a estos centros semi-institucionales bajo criterios y parámetros rigurosos que fueron definidos junto entre la Adaptación Social, el Instituto Nacional de Criminología, y se están excluyendo, por supuesto, hechos delictivos que tengan doña que ver. Cecilia, discúlpeme que la interrumpa. Me encantaría que nos detengamos en eso. ¿A quiénes y por qué? Porque entiendo que para decirlo de la mejor manera, o sea, aquí no es una cuestión de irresponsabilidad, o sea, tuvieron que medir a quiénes sí, a quiénes no, por qué sí o por qué no y qué seguimiento le vamos a dar. Entonces, detengámonos especialmente en eso, si le parece. Perfecto. De acuerdo con los criterios que se establecieron, los primeros seleccionados que están reubicando son personas que cumplirían su sentencia entre 2015 y 2020, que no tengan causas judiciales activas, que tengan adecuadas relaciones convivenciales, no tengan sanciones disciplinarias, deben contar con un recurso receptor, es decir, ligados a tener un vínculo familiar y tener una opción laboral o educativa. Ese es el perfil. ¿Quiénes están excluidos de esta decisión? Las personas asociadas al crimen organizado, al tráfico internacional de drogas, al tráfico internacional de órganos, la trata de personas, tráfico internacional de armas y armas de fuego, material nuclear, legitimación de capitales, terrorismo, homicidio, delitos contra los deberes de la función pública, violencia sexual e intrafamiliar y secuestro. Y quizás, doña Amelia, hay un tema que también yo quiero remarcar de la decisión. No, y creo que se ha mencionado en algún medio periodístico que este miedo a no ser acusados lo que nos obligó a tomar esta decisión. Yo creo que eso no es exacto. También se trata de considerar que muchas personas no debieron haber ingresado a la prisión, porque en su lugar les pudo haber aplicado una medida sustitutiva, porque se trató de conductas delictivas cuya afectación a los bienes jurídicos, es decir, se trata de sustracciones menores, para mencionar un caso, no ameritaban ingresar a personas a la prisión. Todas las personas en este país y en todo el mundo merecen una oportunidad de retomar su vida, de integrarse a la sociedad como personas de bien. Un Estado democrático no puede dedicarse a encerrar a sus ciudadanos, porque estaríamos sacrificando libertad por seguridad, y eso creo que no es conveniente. Además, se nos olvida quizás a veces a todas y a todos que como familias estamos expuestos, y nosotros mismos como funcionarios públicos, lamentablemente, a enfrentar el sistema penal. Todos tenemos algún pariente con algún problema delictivo y no quisiéramos verlos recluidos en las condiciones en las que están nuestras cárceles. Quisiéramos que se le brinde una oportunidad. Hay un tema que es sensible en esto también, y es que la mayoría de las personas que estamos ingresando en prisión son jóvenes, muchachos entre los 20 y los 33 años, en plena edad productiva, en plena edad para estar estudiando. Y muchas veces la incapacidad estatal, me refiero para atrás a mucha época, no estoy señalando responsabilidades a ningún gobierno en particular, se ha abandonado las tareas preventivas, no se ha impedido más bien la deserción escolar, no se han generado opciones deportivas, culturales, laborales con dignidad para nuestros jóvenes. Y esto es lo que hoy nos está saturando las prisiones. Además de una legislación penal bastante restrictiva, con penas excesivamente altas para muchos delitos, que hacen que en algunos casos, aunque los jueces quisieran, no pueden poner una sanción distinta porque el mínimo de la pena se lo impide. Es decir, esta es una medida extraordinaria, pero en realidad aquí hay que hacer una revisión general de toda la política penitenciaria, una política de Estado.
que involucre a la Asamblea Legislativa, que involucre al Poder Judicial, al Poder Ejecutivo, es decir, a todas las instancias que tienen que ver con este problema. Pero lo más claro que yo quiero transmitirle a la ciudadanía, esta decisión es extraordinaria. Nosotros vamos a estar midiendo su impacto. No podemos asegurar que ninguna de las personas que se van a reubicar no cometa delitos, porque sería una irresponsabilidad de nuestra parte hacer estas afirmaciones. Pero quiero explicarles a la ciudadanía, a los señores diputados que lo han cuestionado, que no es una decisión chambona ni irresponsable. Tiene criterios, es una cosa que se hace siempre, permanentemente, lo hace el Ministerio de Justicia, está reubicando, solamente que antes se hacían las reubicaciones a través de las valoraciones ordinarias que hace el sistema, y ahora lo tuvimos que hacer como una medida de emergencia, pero tomando en cuenta esos parámetros y teniendo en cuenta el nivel de reincidencia tan bajo que se presenta en las reubicaciones de los centros semi-institucionales. Por otro lado, estamos apuntando a reforzar los centros semi-institucionales. Hemos reinstalado la policía de seguimiento, es parte de la policía penitenciaria, que es un equipo de compañeros de policías penitenciarios que tiene como responsabilidad darle seguimiento a las personas que estamos reubicando, a fin de comprobar que tengan una conducta adecuada. Quien incumple cualquiera de las condiciones, inmediatamente retorna al centro institucional y pierde la oportunidad de ser reubicado. Okay. Los privados de libertad y las privadas de libertad conocen la situación y les hemos conversado. Yo personalmente he ido a todos los centros de atención institucional para explicarles y para decirles que este es un compromiso para atender sus necesidades, para dar una oportunidad, pero también es un compromiso de ellos con la sociedad, de no ingresar al sistema para causar problemas. Hemos tratado de sensibilizar, pero así como yo trato de sensibilizar a estas personas, me parece que es importante que como sociedad nos sensibilicemos, que entendamos que la prisión no es siempre la respuesta para un hecho delictivo, que hay gente que bien puede cumplir su sanción mediante la aplicación de otro tipo de medidas, que es a lo que estamos aspirando también, si es una revisión del Código Penal y de otras medidas. Doña Cecilia, le voy a pedir que hagamos una pausa porque me parece que es interesante todo lo que usted la explicación que nos está dando, pero además plantearle las inquietudes que nos está planteando la gente. Si usted me regala un par de minutos para una pausa comercial y ya regreso con usted. Sí, señora. Gracias. Vamos a leer todas las que pueda, doña Cecilia, que representen un poquito las preocupaciones para que usted pueda responder. Dice, si una de estas personas que están demostrados son delincuentes por robar un celular, mata a una persona que no hubiera muerto porque la persona hubiera estado dentro de la cárcel, ¿quién se hace responsable de la pérdida? Dice el exdiputado Carlos Góngora. Doña Amelia, en la Comisión de Seguridad planteamos varias propuestas penitenciarias sobre código penitenciario, brazaletes, trabajo penitenciario, empréstitos, se reformó la ley de estupefacientes que benefició a las mujeres privadas de libertad, hubo muchas iniciativas sobre justicia restaurativa. Y aquí sigo leyendo, dice, cuando uno escucha, eso lo dice otra persona, cuando uno escucha a esta señora pensaría que está hablando de angelitos. Como país tenemos que aceptar el mea culpa de la falta de prevención, porque el hecho de que las cárceles no tengan capacidad para tenerlos no elimina la responsabilidad que cada uno de ellos ha tenido a la hora de cometer actos indebidos. Por favor, no nos equivoquemos. Aquí dice, enviar 1,000 privados a la calle sin opciones de trabajo es incitarlos a reincidir. Los delincuentes habituales cometen 100 delitos y solo los agarran por uno. Se la juegan. Adaptación social tiene mucho terreno, muchas fincas. En Estados Unidos hacen campamentos de prisioneros con un eslogan que dice, no le gusta, no regrese. Los índices de reincidencia son muy altos en Costa Rica.
la responsabilidad del gobierno es con la mayoría de los ciudadanos. Nos están exponiendo irresponsablemente. Y así por el estilo están las inquietudes que en gran cantidad nos están llegando, doña Cecilia. A ver. Bueno, en primer lugar se dice que lanzar a la calle a personas sin oportunidades laborales, esto ya estamos partiendo de un principio. Sí, que ya usted lo explicó. Las personas adultas salen con una opción laboral. Desconocer que las personas que tenemos en las prisiones han cometido hechos delictivos y han lesionado a algunas personas sería también un absurdo. Es evidente que quienes se encuentran en la prisión han de alguna manera lesionado algún bien jurídico de las demás personas y deben cumplir su sanción. El asunto es las condiciones en las que esas penas se deban de cumplir. El señor exdiputado Góngora ha hecho mención de una serie de esfuerzos que efectivamente es cierto que se hicieron, pero como podemos ver, pese a todos esos esfuerzos, los centros penitenciarios se siguen llenando. Entonces, hay que seguir construyendo espacios, sí, pero esa no va a ser la respuesta, porque como le señalé al inicio, doña Amelia, con el porcentaje de ingresos que tenemos, cualquier cantidad de cárceles que hagamos, siempre las vamos a llenar. Con el empréstito del PIB, por ejemplo, nosotros estamos preparando ya la construcción de 3 unidades productivas. Es un nuevo modelo de atención, un tipo de centro institucional donde las personas privadas de libertad solo van a estar trabajando y estudiando. Sin embargo, tenemos un alto grado de incomprensión en algunas personas y, por ejemplo, en Goya se nos está obstaculizando absolutamente la construcción de este centro, pues no se nos ha permitido informar sobre sus alcances. Es decir, las personas hablan mucho de que hay que construir y cuando se va a construir un centro para tener personas privadas de libertad, hay una gran reacción, porque las personas creen que con esto van a aumentar las condiciones de criminalidad, lo cual no es cierto. Alrededor del complejo de la Reforma, que es el más grande que tiene el Ministerio de Justicia, hoy día hay una cantidad de torres, de apartamentos y de negocios de cierto nivel que no se ven afectados por eso. No hemos conversado con los directores de centros penitenciarios de otras provincias. Tampoco es cierto que la ubicación de un centro penal sea el que genere mayores hechos de criminalidad. Las penas alternativas es una de las mejores sanciones, porque evitaría que las personas ingresen a la prisión y se contaminen, porque muchas de las personas que tenemos en los centros de privación de libertad, cuando ingresan pueden estar por un hecho delictivo de mínima lesividad, de mínima violencia, pero las condiciones en las que convive ahí lo convierten al finalizar en un experto en hechos delictivos. El tema de los y por eso es que, vuelvo sobre esto, tenemos que revisar el catálogo de penas alternativas. Tenemos que determinar que la prisión hasta ahora no ha servido como una institución capaz de evitar que las personas vuelvan a la sociedad en condiciones de no producir más delitos. Veamos otro hecho que es igualmente un tema que hay que resolver normativamente. Las personas que ingresan de prisión no tienen opción laboral porque la hoja de delincuencia está manchada. Entonces queremos que ingresen, queremos que trabajen y luego les negamos la posibilidad de que trabajen porque no tienen cómo insertarse en el mercado laboral. Los brazaletes electrónicos son una alternativa importante, pero bueno, si lamentablemente el proceso de adjudicación de brazaletes tiene un trámite que debe cumplir contrataciones, que debe cumplir plazos, hubo que declararlo desierto porque se cotizó en una suma que superaba casi en el doble la suma que el ministerio podía destinar a través del empréstito del BID para ese rubro, de manera que tampoco podremos decir que tendremos brazaletes a la vuelta de la esquina y tampoco los brazaletes serán la respuesta total. Construcciones pendientes tenemos varias, tenemos arcos modulares en
Pocosí, tenemos 24 módulos en la Reforma, es decir, estamos esperando la construcción que inicia ahorita en enero para 1.632 personas por un monto de 5.175 millones de colones, y hay inversión en infraestructura. Sin embargo, paralelamente tenemos limitaciones presupuestarias para seguir construyendo espacios. Doña Cecilia, está bien todo esto de construir, pero el tema de una política, y lo he hablado miles de veces, se puede estructurar una política en cualquier país que haga que los reos o los privados de libertad se vuelvan autosuficientes, o sea, hacer cárceles dignas, pero que ellos trabajen para mantenerlas y para mantenerse ellos, y que puedan también estudiar y que puedan ir a la iglesia en la tarde y que tengan sesiones de psicología, lo que usted quiera, pero que trabajen para sostenerse y que haya cárceles dignas, seguras, que a donde tengan que cumplir también ellos. Precisamente esa es una de las visiones con las unidades productivas, y usted ha apuntado en el clavo. Eso es lo que ocupamos. No construir espacios más tentonos carcelarios, de jaula, como hemos venido construyendo los espacios carcelarios, sino espacios que posibiliten esos temas vinculados a la educación, al trabajo, al deporte, a la salud, y que los privados de libertad sean autosuficientes. Imagínense que el viernes, por ejemplo, me decía un privado de libertad en Pérez Celedón: yo aquí estoy siendo un parásito para el Estado, porque al menos con una opción de trabajo estaría ocupado. Aquí estoy siendo mantenido por el Estado y aprendiendo malas mañas. Y tiene toda la razón, hacia eso tenemos que apuntar. Y nosotros tenemos como meta dejar establecida una política penitenciaria que defina claramente el modelo de atención, el diseño de construcción, el modelo infraestructural del sistema carcelario, que solo se oriente a generar espacios donde la persona trabaje o estudie, donde no se posibilite la vagancia, donde cada quien sea capaz de producir lo que se come. Cada persona privada de libertad le cuesta al Estado costarricense alrededor de 48, 50 dólares diarios. Imagínense lo que podría significar si estos gastos pudieran ser generados en los propios centros penitenciarios. ¿Cuántas personas hay privadas de libertad en este momento, hombres y mujeres? 14.500 personas. Y la capacidad real de nuestros centros penitenciarios es de 9.130 espacios. Y tenemos alrededor de 14.000. Teníamos 14.500 y algo. Con la reubicación primera logramos bajar un poco este hacinamiento, pero lamentablemente con los ingresos, pues ahorita se nos nivela. Entonces, tenemos una bomba de tiempo, doña Cecilia. Tenemos tiempo también para ir solucionando esto de alguna manera integral, porque mientras que usted arregla una cosa, se le puede componer la otra, y todas son importantes. O sea, ¿cuál es la clave? ¿A dónde ha visto usted que es una mujer de experiencia en lo que Yo creo que la clave está en la construcción de una política criminal que priorice las políticas de prevención del delito, que establezca desde el punto de vista de la sanción medidas alternativas, que reserve la pena de prisión para los casos estrictamente necesarios, donde la persona haya revelado que no tiene posibilidad de convivir en el medio libre, que se utilice la prisión preventiva igualmente como la última opción de las medidas cautelares, y que posibilitemos en los centros de reclusión penitenciaria las opciones laborales y educativas. Si no logramos esto, no habremos iniciado el camino adecuado para resolver los problemas del sistema penitenciario. Mire, yo es la primera ministra, y debo decirlo, que oigo en mucho tiempo, y ministro que tiene algo de sentido en lo que dice, pero no dejo de darme cuenta que a la integralidad de la visión suya también nos pone de frente así. Hay capacidad en el país, porque aquí ha sido un desastre eso. Entonces, hay capacidad en el país para poder atender esa integralidad tan diversa, doña Cecilia.
Yo creo que se trata de un tema de voluntad política, fundamentalmente. Es sentarnos los tres actores principales, los tres poderes de la República y decir, necesitamos reflexionar sobre este tema. Necesita el poder legislativo determinar si ha criminalizado en exceso conductas, si es necesario revisar las penas de prisión que se han establecido. Deberá el Poder Judicial, por su parte, evaluar si hay un uso excesivo de la pena de prisión de parte de sus jueces. Deberá el Poder Ejecutivo hacer una seria reflexión sobre si se hacen las inversiones necesarias en política preventiva, y nosotros desde el Ministerio de Justicia revisar los modelos de construcción y de atención institucional que hemos empleado. Si logramos articular estos tres esfuerzos, estaremos muy cerca de dar una respuesta más positiva al problema de la reclusión carcelaria. Yo quisiera decir también, doña Amelia, yo entiendo la preocupación de los ciudadanos costarricenses. Si todos los días se le dice que justicia irresponsablemente va a lanzar a la calle a tantos privados de libertad, tantos delincuentes, etcétera, pues claro que se va generando una sensación de pánico, y es comprensible, pero yo quisiera que se entienda que no es un proceso irresponsable, que no se están lanzando a la calle, que se están reubicando en un modelo de atención que ha venido funcionando por años en el sistema penitenciario, que es el modelo semi-institucional, y que hay que dar oportunidades a las personas para que puedan reinsertarse en el medio social, porque la prisión no es la respuesta adecuada si pretendemos insertar socialmente a quienes han cometido algún tipo de delito. Bien, gracias a doña Cecilia Sánchez, ministra de Justicia, por explicar. Yo les puedo decir que de lo que capto hay una gran preocupación. Hay que digerir esto, hay que tener información. La gente siente que se está exponiendo a la población. Estamos viviendo de por sí, sacando a esta gente o no, situaciones serias en muchas partes. Tiene que haber una solución. Doña Cecilia, y se expone usted, lo debo decir, se expone a que cualquiera que reincida, la gente dirá, bueno, fue por esa decisión que tomó la ministra de Justicia o el Ministerio de Justicia. Eso es duro, pero es un reto que está asumiendo usted toda vez que escucha la voz de la gente, de que en síntesis es esa, se está exponiendo. La gente ni piensa en que se está dando una oportunidad, en que se está quitando gente de las cárceles que están hacinadas, etcétera, sino que dice, se está exponiendo a la población. En esa tesitura, doña Cecilia, asume usted ese reto. Lo asumo porque es la responsabilidad con la que yo asumí el cargo de ministra de Justicia, en el sentido de que mi obligación es asegurar el debido respeto de los derechos humanos de la población privada de libertad y tomar las decisiones más serias y rigurosas para tratar de enfrentar este problema, entendiendo que yo no estoy pretendiendo causar ningún daño a la sociedad costarricense, y que la sociedad costarricense quisiera que lo entendiera como precisamente eso, una oportunidad para algunas personas, un cumplimiento de resoluciones judiciales de la Sala Constitucional, de los juzgados de ejecución de la pena, y una apuesta por consolidar un Estado capaz de respetar los derechos de sus ciudadanos y de brindarle las posibilidades de insertarse al medio social. Evidentemente las condiciones de seguridad del país no son las óptimas. Creo que eso ha sido pues lamentable, la coincidencia de la decisión, pero tenemos que hacer algo, y me parece que había que tomar una decisión, y yo la tuve que tomar, pero la tomé responsablemente, y el día en que se estime que esta decisión fue irresponsable, y si el señor presidente de la República me llama a cuentas y me dice que es una decisión irresponsable y que no la comparte, yo tendré mi cargo a la disposición del presidente, porque creo que en esto se debe actuar con responsabilidad.
Muchísimas gracias a doña Cecilia Sánchez. Yo le pido, doña Cecilia, usted tiene gente en formación, en justicia, que retome todas las impresiones que están llegándome por Twitter y por Facebook también, con opiniones, porque no está de más que usted las pueda oír. Yo voy a leer alguna de ellas como cierre cuando regresemos, porque aquí me preguntan, ¿y dónde está la contraparte de doña Cecilia Sánchez? Pues son estas llamadas y estas inquietudes que me están llegando a través de las redes sociales y que yo voy a compartir con ustedes. La mayoría ella las ha contestado, ese es su punto de vista. Ella dice, yo asumo el reto, asumo el riesgo y si llega el momento pongo a mi disposición este puesto si se me acusa de irresponsabilidad. Es todo un tema, Costa Rica. Esto es apenas la punta del iceberg. Es todo un tema. Es todo un tema. ¿Y qué vamos a hacer nosotros como población? ¿Qué vamos a hacer? ¿Solo asustarnos? Porque sí, porque es fuerte, porque por muchas cosas, pero también tenemos que ver que es un problema que como sociedad tenemos que resolver. ¿Cómo lo vamos a resolver? Que la capacidad, la experiencia de las personas logre estructurar algo que tenga que ver con eso, con una política integral que al final convierta a los privados de libertad en esa gente que tiene que pagar su pena, que tiene condiciones para pagar su pena en la cárcel, etcétera, etcétera, etcétera.